Cómo se ha dividido el país y cómo se ha llevado a cabo el proceso de regionalización. Se transfirieron actividades, se transfirieron acciones a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales, se les transfirieron algunas cosas que antes realizaba el gobierno central, pero sin la debida transferencia de competencias. Y es fundamental que los gobiernos regionales y las municipalidades tengan pues gente muy capacitada, gente que sepa planificar y que sepa desarrollar y que sepa ejecutar los programas que se planifican en estas entidades. Y evidentemente nosotros no podemos tener pues tantas unidades ejecutoras. Sabemos que el país tiene 26 gobiernos regionales, 194 provinciales y 1876 distritos, 1874 distritos, pero hay distritos tan pequeños que tienen 2.000, 3.000 pobladores y algunos de ellos tienen grandes presupuestos, pero esos distritos pequeños no han tenido la capacitación suficiente y tampoco podemos dividir el presupuesto en tantas entidades. Esto es un poco la explicación, una de las explicaciones de por qué el avance de la reconstrucción después del fenómeno del Niño ha sido tan lenta, ¿no? Las unidades ejecutoras son demasiadas y ponerse de acuerdo y hacer que todas esas unidades ejecutoras caminen a un mismo ritmo es bastante complicado, sobre todo porque no tienen personal con las competencias adecuadas, y esa es una tarea fundamental del país. Este proyecto que se impulsó hace algunos años, Servir, se suponía que iba a poner el remedio a esta situación, pero lamentablemente no se ha seguido adelante y no se le ha dado el impulso que se necesita. Esto requiere fundamentalmente competencias, requiere de gente capacitada y requiere de política con mejores actores y con más sentido de lo que es el servicio social y el servicio al país, y el servicio a la comunidad y el servicio a la región. Porque también lo hemos visto y para nadie es un secreto, todos lo sabemos, a qué apuntaban nuestras autoridades regionales y nuestras autoridades provinciales en los últimos años cuando llegaban a hacerse cargo del gobierno en la jurisdicción respectiva, ¿no? Eso pues ha ocasionado que en vez de llevar un equipo de trabajo, un equipo sólido a la municipalidad, lleve a los amigos, a los que se confabulan para obtener resultados personales, no resultados para la jurisdicción, para el poblado, para el distrito, y nos ha retrasado tremendamente. Todo eso es importante cambiar. La siguiente, por favor. Esto es un poco lo que les decía. Tenemos una dispersión muy amplia del presupuesto público por la cantidad de actores y de unidades ejecutoras que gastan ese presupuesto público y que tienen que planificar para gastarlo, ¿no? Esa es una propuesta de hace muchísimos años del doctor Pulgar Vidal, que dividía las regiones en macroregiones y que eran transversales al territorio nacional para que cada región tenga sectores, terrenos en costa, sierra y selva, y que no sean tan pequeños, ¿no? Y que tengan una potencia en sí misma que les permita ser más eficientes en el uso de los recursos y en el gasto público. La siguiente, por favor. También un poco más de lo que comentábamos, nosotros en Capeco hemos venido analizando la ley de contrataciones y el sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado que ha funcionado durante los últimos 20 años o 30 años, y ahí también hay mucha ineficiencia. Hoy día se habla mucho de los panamericanos. Yo estoy seguro que todos los que están sentados acá han oído hablar del modelo de los panamericanos, ¿no? Porque ha generado gran expectativa
Y en realidad está bien que se hable y que reconozcamos que los panamericanos, la obra que se ha hecho para los panamericanos ha funcionado. Pero es un modelo totalmente distinto al de las contrataciones y adquisiciones del Estado clásico. ¿Cómo funciona la ley de contrataciones y adquisición del Estado? Se le adjudica la obra al que ofrece el menor presupuesto para ejecutarla. Y hay un poco que se olvida el tema. La entidad ejecutora adjudica la obra y nombra una empresa supervisora para que le haga seguimiento a la obra, ¿no? Ya sabemos cómo se ha manejado todo eso también, pero sobre todo ya sabemos cuál ha sido el principal problema. Han sido muchos, pero el principal problema ha sido las famosas adendas. Las famosas adendas que vienen de un mal proyecto. Porque a mí no me pueden decir que si tú un presupuesto que empieza en 500 millones termina en 3.000, 4.000 millones, ha habido un buen proyecto. Definitivamente ha habido un pésimo proyecto. Entonces, este sistema de contratación por el cual y de ejecución por el cual se han llevado a cabo las obras de los panamericanos, la vía de la Videna y otras obras importantes, coloca en la mesa lo que es los contratos colaborativos. Entonces la empresa ejecutora, el constructor, empieza a trabajar desde el primer día con los proyectistas y en la mesa van desarrollando los proyectos y van intercambiando ideas y mejorándolo paulatinamente y en el momento oportuno antes de construir. Y si en etapa de construcción surge algún problema, también está involucrado el proyectista para cambiar de inmediato, y esto hace que la velocidad de las obras sea mucho más ágil, ¿no? En cambio, en la ley de contrataciones pues hemos visto también que las obras se dilatan, y a veces se dilatan y nadie tiene la culpa, ¿no? El constructor viene y dice: no me has entregado los terrenos, no has expropiado, y el Estado no tiene mucho que hacer porque en realidad es verdad, no ha expropiado, no ha entregado los terrenos. Y un ejemplo clarísimo de esto es el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Tenemos creo que 16, 18 años de otorgada esa concesión y hasta ahora no se empieza la segunda pista, ni el terminal, por supuesto. Bueno, creo que me estoy extendiendo mucho en esta parte, así que vamos a tratar de acelerar. Digamos, por favor. Esto es un poco lo que trae este modelo novedoso, que sin duda se va a poder aplicar, pero a las grandes obras de infraestructura, ¿no? Esto no se puede aplicar tampoco cuando tenemos 500 o 1000 unidades ejecutoras, ¿no? Alguien dijo: vamos a hacer la reconstrucción del norte con el modelo de los panamericanos. Habría que empezar por evaluar quién va a ser la unidad ejecutora y la responsable de que esos proyectos se lleven a cabo. Si tenemos 500 o 1000 unidades ejecutoras, esto no funciona. Esto está muy relacionado también con la tecnología de la información en la construcción, que también ayuda muchísimo a que los proyectos sean de mucho mayor calidad y se ejecuten en mucho menor tiempo y con la debida calidad y con la debida eficiencia. Siguiente, por favor. Esto es importante porque ya hay muchos gobiernos europeos, y el gráfico que figuraba ahí de la expresidenta chilena, hay muchos gobiernos europeos que ya están introduciendo la tecnología BIM en sus licitaciones públicas, y eso creo que es una tendencia mundial. Por eso en Chile ya lo están adoptando y muy probablemente que el Perú haga lo mismo. Estos son los proyectos, los grandes proyectos mineros. Acá tenemos unas inversiones muy importantes, pero también todos conocemos la problemática que existe hoy día en los proyectos mineros, ¿no? Yo creo que acá el Estado, el gobierno, tiene que hilar muy fino para que pueda
trabar estas inversiones y que se ejecuten. Y obviamente, sin ninguna duda, contemplando el componente ecológico y el componente social, que es importante, ¿no? Sin la licencia social nada va a funcionar, entonces no se puede tampoco poner los caballos atrás de la carreta, ¿no? Hay que obtener la licencia social y luego desarrollar el proyecto, pero para obtener la licencia social hay que trabajar mucho y hay que trabajar de la mano con los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales, una vez más. Siguiente, por favor. Este es el corredor minero. Y acá ya empezamos a entrar en materia de nuestra exposición y del foro que nos convoca. Cuando les comentaba que la vivienda está muy vinculada a temas geográficos, temas sociales, temas políticos, temas culturales y temas económicos también. Esto de acá es el gran corredor minero que tiene inversiones por lo menos por 40.000 o 50.000 millones de dólares, va a requerir vivienda, va a requerir urbanización, va a requerir que se haga el planeamiento adecuado y que se hagan las habilitaciones correspondientes, pero a ver si ahora sí empezamos a hacer vivienda y ciudades planificadas. Todos sabemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la planta de licuefacción de Melchorita, ¿no? Que se puso la planta y a los pocos años se empezó a invadir todos los terrenos aledaños, porque no se hizo una ciudad planificada para los trabajadores que iban a concurrir a esta planta. Siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, este es nuestro déficit de vivienda, el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo. El déficit cualitativo quiere decir el déficit porque la gente, de las personas que tienen una vivienda pero que no está en condiciones de ser habitable, ¿no? O sea, o no reúne las condiciones básicas. Una vivienda que no fue construida o no fue proyectada por un profesional que probablemente tenga algún defecto de construcción y que a la hora de un sismo podría colapsar. Una vivienda que no reúne las condiciones sanitarias, no tiene los baños debidamente colocados y construidos, no tiene el confort térmico, puede tener pues un techo en una zona muy fría, un techo de calamina o de otros materiales, ¿no? Ventanas no muy bien cerradas. Y el confort térmico es tanto para el frío como para el calor, ¿no? También hay que tener confort térmico también para zonas que son muy calurosas. Entonces, cuando hablamos de déficit cualitativo, se calcula en casi 1.5 millones de viviendas. Es una cifra realmente muy grande, muy grande. Para cerrar esa brecha, nosotros tendríamos que construir 150.000 viviendas al año para poder cerrarla en 10 años. Pero a eso hay que sumarle el déficit cuantitativo, que es el que simplemente nos indica la cantidad de familias que no tienen vivienda, ni siquiera de mala calidad, sino simplemente no la tienen. Cuando le sumamos el déficit cuantitativo, ese número se va casi a los 2 millones de viviendas. Entonces, esta lámina nos muestra, y creo que es una de las primeras reflexiones que es fundamental, la cantidad y el tamaño del reto que tenemos por delante. Por eso es importante y fundamental trabajar todos juntos y además poner en la mesa de discusión el tema de la vivienda, porque es un tema que extrañamente en el Perú no se discute. Los políticos no te hablan del tema de la vivienda, y eso es extraño porque hay países donde es un tema de debate cuando se va a unas elecciones presidenciales o cuando se va a unas elecciones de alcalde o de gobernadores. Eso en el Perú cada vez se ve menos. Hace algunos años se veía, se hablaba cuando habían debates de los bloques
economía, agricultura, minería, energía y vivienda, pero yo veo que cada vez se está perdiendo más y se pierde inentendiblemente porque es un problema del país importante. Si tenemos casi 2 millones de viviendas de déficit, se traduce sin ninguna duda en un problema importante. Pero además que eso, además por la cantidad del déficit, es un problema fundamental porque es una necesidad básica. No es como una oficina o no es como construir una vereda, que es importante, pero bueno, podemos vivir sin una vereda. Sin una vivienda no se puede vivir, y sin una vivienda adecuada, sin una vivienda de calidad mínima, no satisfacemos las necesidades básicas y no le damos los estándares y la calidad de vida suficiente a la gente. Y una vivienda mal construida es un riesgo, y una vivienda que no tiene las condiciones sanitarias puede traer enfermedades, puede traer otro tipo de contingencias que hay que superar. Entonces, yo felicito a Censico a que ponga el tema en la mesa porque hay que tratarlo. La siguiente, por favor. Ese déficit, este es un cálculo ya de la Cámara Peruana de la Construcción, pero habla de Lima, ¿no? En Lima el déficit que calcula la Cámara en sus estudios estadísticos es de 200.000 unidades. Y está distribuido de esa forma, ¿no? En el norte 56.000, en el este 48.000, en el sur 46.000 y así en las diferentes zonas de Lima. Entonces con esto vemos que en Lima también tenemos un déficit importante de vivienda. El siguiente, por favor. Este cuadro es muy sintomático. A pesar del déficit de vivienda que tenemos, no incrementamos nuestro volumen de construcción o nuestro volumen de oferta de vivienda. Hemos visto, o estamos viendo en este gráfico, que el 2014 fue un pico en los millones de metros cuadrados construidos, pero de ahí el 2015, 2016 y 2017 se construyó mucho menos, cuando lo lógico sería construir más de lo que hemos construido el año anterior. Bueno, en el 2018 ha habido una recuperación, pero han pasado 4 años, ¿no es cierto? Entonces deberíamos estar en niveles muy superiores al del 2014. Vamos a ver cómo se comporta en los próximos años. ¿Y por qué se comporta de esta forma la construcción o la oferta de vivienda? Por una serie de factores que tenemos que atacar juntos, porque es un problema que implica varios sectores, como ya lo mencionamos, y que lo vamos a profundizar en las láminas siguientes. Este es un cuadro o un gráfico que a mí me anima de alguna forma, porque si bien es cierto, la oferta de vivienda, lo volvemos a observar, el 2015 se cae con respecto al 2014, y el 2016 y 2017 no se recupera demasiado, pero lo que sí está creciendo y que está empujando mucho a la construcción de vivienda es justamente el tema de Mi Vivienda, que es el bono que otorga el Estado a las personas de recursos medios o recursos menores para que puedan adquirir vivienda. Observamos en las franjas verdes cómo eso se ha venido creciendo de forma interesante, ¿no? Mientras la vivienda no social, que va generalmente con el crédito hipotecario tradicional, va decreciendo. Esa es la parte mala. Es la parte mala, porque el crédito hipotecario tradicional o la vivienda no social, es decir, la vivienda que adquieren las clases medias altas y las clases altas, también debería crecer, pero está creciendo muchísimo menos. Pero lo importante, les digo por qué me anima, porque mal que bien en esos sectores está más o menos o bastante satisfecha la necesidad de vivienda. En cambio, en los sectores de menores recursos
no está satisfecha, y la franja verde indica que los sectores de menores recursos son los que están teniendo más oferta de vivienda, ¿no? Esto también es muy interesante ya de cara a la modificación, el trabajo que se está haciendo sobre la A020. Hay que tomar en cuenta estas realidades que son innegables, que nosotros como CAPECO las medimos, pero que cualquier institución estadística va a llegar a la misma conclusión. Los tamaños de los departamentos, los tamaños de la vivienda se vienen reduciendo. Entonces no podemos planificar y hacer normas pensando en cómo era la vivienda hace 50 años o hace 60 años, porque la forma de vida en los países cambia, ¿no? Ya no es la forma tradicional de formar familia y tener 3, 4, 5 hijos, eso ya pasó a la historia hace mucho tiempo. Las nuevas familias tienen menos hijos y mucha gente ya no quiere formar familia. También es un hecho, es una realidad, ¿no? Antes era bastante difícil encontrar una persona que no quisiera después de acabar una carrera y estabilizarse en el trabajo, formar una familia, un hogar y tener los hijos. Hoy día esa mentalidad ha cambiado mucho. Entonces, ¿por qué seguir pensando en que necesitamos departamentos de 140 metros cuadrados, como era el promedio en la clase, en el sector Lima Top, por ejemplo, en el año 2011? Eso ya se redujo a casi 100 metros cuadrados. Entonces esa es una realidad palpable, innegable, que hay que considerar para una buena norma, ya que estamos en ese camino. Otro fenómeno que está ocurriendo, que lo estamos midiendo y monitoreando en la Cámara Peruana de la Construcción, es que los edificios de vivienda vienen creciendo en altura. Es decir, la ciudad se viene densificando. Y esta es una tendencia irreversible, por lo menos en las grandes ciudades. Las ciudades como Lima, totalmente expandidas, de kilómetros, hasta, yo diría, de cientos de kilómetros entre un extremo y otro, se hacen ineficientes. Y se hacen más ineficientes aún cuando no se ha construido la infraestructura de transporte adecuada, ¿no? Nosotros tenemos una ciudad de 10 millones de habitantes, pero no tenemos un metro, tenemos una sola línea, y eso es impensable en cualquier ciudad del mundo. Entonces, ¿qué tenemos? Un transporte que hace que la gente que vive en un extremo y tenga que trabajar en el centro de la ciudad gaste hora y media o 2 horas de su tiempo en ir al trabajo y otra hora y media y 2 horas de su tiempo en regresar del trabajo. Eso es lo más ineficiente del mundo y le quita una calidad de vida a la gente brutal. Todos nos imaginamos, o algunos lo hacemos, lo que es estar en un transporte público 4 horas de nuestra vida. Nos está quitando tiempo que le podemos dar a la familia, a estudiar, nos está quitando mucha calidad de vida. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Hacer la vivienda cerca de la oficina, cerca del comercio, cerca de donde están las instituciones educativas, cerca de donde están los centros comerciales, hacer ciudades con usos mixtos. Lamentablemente hay una tendencia en los alcaldes, y eso se ha acentuado en este último periodo, con alcaldes que han entrado, que no aceptan que la ciudad tiene que densificarse, tiene que crecer hacia arriba, no aceptan tamaños menores de departamentos, y eso tiene hasta un componente un poco discriminatorio, ¿no? Les pongo un ejemplo. Para comprar un departamento, una vivienda, un departamento en el distrito de San Isidro, de 180 metros cuadrados, tienes que ser una persona pudiente. Eso hace que una persona que no tenga los recursos suficientes no puede ir a vivir a San Isidro.
Si tú tienes una oferta de departamentos de 50, 60 metros cuadrados en San Isidro, se hace una ciudad mucho más inclusiva. Pero ojalá los alcaldes lo entendieran de esa forma. Este sí es un gráfico que nos preocupa muchísimo, porque los gráficos anteriores, la gran diferencia con los gráficos anteriores es que mostraban la oferta, ¿no? O la construcción. Este gráfico muestra las ventas, ¿no? Podemos observar la caída espectacular que se ha producido entre los años 2013, 2015 y 2016. Las ventas de viviendas se han caído a la mitad o menos, ¿no? Entonces, evidentemente, el promotor inmobiliario, si no vende departamentos, tampoco va a colocar mucha oferta en el mercado, ¿no? Y volvemos a un círculo vicioso y no nos vamos a demorar muchos más años en superar la gran brecha que tenemos. 2017, 2018 se recuperan las ventas, pero no llegamos a niveles ni siquiera del 2010, ¿no? Estamos por los niveles del 2010, ¿no? Ojalá llegáramos rápido a los niveles 2011, 2012, 2013 y los pasáramos rápidamente también. El siguiente, por favor. Esta es la venta de viviendas por sectores. Nuevamente nos muestra que la vivienda no social sufre una fuerte caída, y la parte positiva es que la vivienda social, quiere decir mi vivienda, está creciendo de forma sostenida. Esto es un buen indicio. Es lamentable que el proyecto Techo Propio, el programa Techo Propio, todavía no tenga la suficiente número de colocaciones de bonos, ¿no? Es un programa que está dirigido a la gente de menos recursos, la gente que está en la pirámide, en la parte más baja, y es lamentable que eso no tenga más construcción, más venta, más dinamismo, ¿no? Porque es donde más necesitamos construir y donde más necesitamos colocar vivienda para darle vivienda de calidad a la gente que hoy día no la tiene. Esto es cómo se distribuyen las viviendas vendidas en los años 2018 y 2017, ¿no? Y por sectores: Lima Norte, Lima Top, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, ¿no? Han habido moderados crecimientos, pero no es lo que necesitamos. Necesitamos que esto sea más sostenido y más fuerte. La siguiente, por favor. Los precios también han venido subiendo, y vienen subiendo porque hay una realidad, que es que cada vez es más complicado encontrar terrenos a precios adecuados, ¿no? Ciudades con escasez de terreno, obviamente el suelo crece en precio y eso se transforma en el precio de la vivienda. Pero no solo es el precio del suelo, sino factores que cada vez encarecen más la construcción de departamentos, como la falta de servicios básicos, que es un problema también fundamental a atacar. Hoy en día uno quiere construir un edificio y va a Sedapal a obtener una factibilidad de servicio, ¿no? La factibilidad de servicio es un certificado, un documento que te da Sedapal o las empresas eléctricas, donde te dice si puedes construir porque si tienes la suficiente cantidad de agua y tienes una adecuada red de desagüe para poder soportar el edificio que se va a construir ahí. Pero ese certificado de factibilidad hoy en día ya no te lo dan sin necesidad de hacer una obra complementaria. Ya no existe eso. O sea, Sedapal te va a decir, ok, le damos el certificado de factibilidad, usted puede hacer el edificio, pero va a tener que hacer la línea, va a tener que hacer la tubería de 300 metros o de 400 metros y traerla hasta su edificio, y traerla hasta la puerta de su terreno.
Entonces eso también es, obviamente se traslada en el precio de la vivienda. Siguiente, por favor. Bueno, este gráfico también es interesante, en línea con los anteriores. El crecimiento de los créditos Mi Vivienda en los últimos meses y los últimos años van creciendo, van en un camino ascendente, lo cual es positivo. Siguiente, por favor. Acá hay una proyección de cómo terminaría el año. Si hacemos una proyección lineal, terminaríamos con 10.471 créditos hipotecarios de Mi Vivienda, o sea, vivienda social, al fin del 2019. Si hacemos una proyección exponencial, es decir, calculando el porcentaje el mismo porcentaje de crecimiento que se ha dado en los últimos meses, llegaríamos a las 13.461 colocaciones. Quiere decir que estaríamos en el récord histórico de colocaciones del bono Mi Vivienda, del bono del buen pagador o de los distintos nombres que tiene. Siguiente, por favor. Bueno, la colocación del bono verde, también medido mensualmente, que también tiene una curva ascendente, lo cual es muy interesante. Siguiente, por favor. Esta es la cuota de mercado de los créditos Mi Vivienda sobre el total de venta de vivienda, ¿no? Que también viene en una curva ascendente, salvo en febrero que hubo una caída, pero en los demás meses viene en una curva más o menos ascendente. Una tendencia ascendente más que una curva simple. La tendencia viene en forma ascendente, lo cual es positivo también. Esto es ya distribuido por las regiones Lima, Callao y otras regiones. Vemos que Lima, Callao representa el mayor porcentaje de colocaciones del producto Mi Vivienda, pero provincias en los años 2015, 2016 empezó a crecer, ¿no? Empezó a crecer en comparación a los años 1999 al 2010, ¿no? Estoy ya llegando a un 45, 47% de las colocaciones. No ha seguido el mismo dinamismo, lo cual es lamentable porque debería estar eso dividido en dos partes, ¿no? O incluso debería haber más porcentaje de colocaciones en provincias que en Lima. Pero todavía no superamos esa situación y no podemos hacer que en provincias haya más colocaciones de créditos Mi Vivienda que en Lima. Siguiente. Esta es la participación de los bancos. Esto también es una tendencia interesante. Los bancos van perdiendo participación en favor de otras instituciones financieras o crediticias, lo cual también es bueno, lo cual es positivo, ¿no? Es positivo que las cajas rurales, las cajas de ahorro y crédito, las EDIPYMES entren con mayor fuerza en los préstamos para vivienda, y si eso continúa, eso va a dinamizar también el mercado. ¿Por qué? Porque estas empresas están mucho más especializadas en el sector que necesita este tipo de vivienda, y más aún en el sector que hoy día demanda techo propio. Nosotros sabemos que en el Perú el 73-74% del empleo es informal, y esa es otra realidad con la cual tenemos que luchar, y es otra realidad que tenemos que considerar en cualquier plan de vivienda y en cualquier reglamento o trabajo que se ejecute para fomentar la construcción de vivienda y para reducir el déficit. El 73% es informal, entonces las entidades que evalúan para darle un crédito a esas personas que no tienen un trabajo en planilla, que no tienen un trabajo en una empresa,
totalmente formales, tiene que ser mucho más especializada en ese sector, ¿no? La evaluación es distinta, no se hace a través del papel o del legajo de documentos que uno manda al banco, sino se hace a través de la visita de los funcionarios al pequeño negocio, al pequeño comercio, al pequeño servicio que brindan estas personas, ¿no? Entonces, si estas empresas, estas entidades que están especializadas en evaluar y otorgar este tipo de créditos sigue creciendo, eso va a dinamizar el desarrollo de la vivienda, y el desarrollo de la vivienda donde más nos interesa, que es en los sectores de menores recursos. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo, es el mismo. Para el siguiente, por favor. Estos son los desembolsos del bono familiar habitacional. Esto hay que medirlo mucho, hay que monitorearlo constantemente porque es sumamente importante. El bono familiar habitacional es el que está dirigido al segmento o al programa Techo Propio, que es el segmento dirigido a las personas de menores recursos, a las personas que tienen la menor capacidad adquisitiva y que tienen la mayor necesidad, ¿no? Acá estamos hablando de viviendas que pueden costar desde 45.000 hasta 55.000 soles. Y es importante que este programa despegue, que este programa se haga robusto, porque es el que va a cerrar la brecha, la gran brecha finalmente. El Estado, yo creo que hoy con este programa está haciendo los esfuerzos necesarios. Está faltando que las entidades financieras comulguen un poco mejor y que los trámites se agilicen para que esto se dinamice más. En este sector el Estado está colocando un bono de 33.600 soles. Si la vivienda cuesta 50.000 soles, el adquiriente, el cliente, el finalista, el que va a comprar esa vivienda va a tener que pagar solamente 16.400 soles. Y por 16.400 soles tener una vivienda, yo creo que se hace bastante más asequible. Y adicionalmente esos 16.400 soles se pueden financiar a través de una entidad, con lo cual la persona, la familia puede adquirir una vivienda con 1.500 o 2.000 soles y con cuotas de 200 o 250 soles mensuales. Entonces este programa realmente es interesantísimo, es fundamental. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esto se fortalezca, se robustezca y se triplique o cuadruplique o quintuplique. Creo que por ahí tenemos que apuntar. Siguiente, por favor. Ahora bien, este gráfico te da una idea muy clara de lo que sucede en nuestro país. El gran componente del bono familiar habitacional es la construcción en sitio propio. ¿Qué quiere decir? Que estos son los préstamos que le dan a las personas, a las familias, para que construya, pero sobre su terreno o sobre su casa, para que la mejore, ¿no? O para que la reconstruya o para que haga una nueva vivienda si ya no está en condiciones. Pero la vivienda nueva, la adquisición de vivienda nueva, que está con la línea azul, la construcción en sitio propio es la roja, la adquisición de vivienda nueva se mantiene en un ritmo constante, sin crecer demasiado, ¿no? Entonces es claro que la gente tiene una costumbre, tiene una idiosincrasia bastante arraigada, que no quiere moverse mucho de su sitio, de su zona, ¿no? o del terreno, de la casa que ya tiene, ¿no? No quiere mucho migrar. Pero bueno, esa es una realidad de nuestro país, que tenemos que también anotarla para poder hacer buenos planes de vivienda. Siguiente. Estos son ya encuestas que realizamos como Cámara Peruana de la Construcción.
sobre las expectativas de los empresarios de la construcción, ¿no? Aquí vemos pues que, por ejemplo, el sector infraestructura tiene muy pocas expectativas. Esto es lo que creen los empresarios que va a pasar con los diferentes sectores de la construcción. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los empresarios en promedio creen que la infraestructura va a crecer mucho menos que el sector inmobiliario. Esas eran las expectativas a junio. En mayo eran distintas, pero la última medición nos dice que los empresarios están creyendo que en junio están creyendo que el sector inmobiliario va a crecer más que la venta de productos para el sector construcción y más que el sector de infraestructura. Siguiente, por favor. Esto muestra las expectativas para inversión en nuevos proyectos. Nuevamente, de acuerdo a las encuestas que se realizan, los empresarios tienen mucho más expectativas de invertir en proyectos inmobiliarios que en infraestructura. El siguiente, por favor. Bueno, acá las expectativas más grandes están en el sector Mi Vivienda, ¿no? Los empresarios tienen muchas expectativas en este producto Mi Vivienda, que ha sido, como hemos visto en las láminas anteriores, el más dinámico. Y pocas expectativas en el techo propio, lo cual no es bueno, pues no es interesante. Eso debería crecer muchísimo más. El siguiente, por favor. Nuevamente este gráfico nos dice más o menos lo mismo, ¿no? Que el sector Mi Vivienda es el que mejores expectativas tiene, y el sector techo propio ha crecido algo, pero no lo suficiente. El siguiente. Este gráfico es también muy interesante. Este es una fotografía de cómo se comporta el mercado peruano, ¿no? En vivienda entre 0 y 100.000 soles de precio, de costo de la vivienda, evidentemente el componente más fuerte es el Mi Vivienda, ¿no? El sector Mi Vivienda y el crédito Mi Vivienda tienen una participación muy grande. El 90% de la vivienda vendida en ese segmento de precio corresponde a Mi Vivienda, mientras que el 7% a instituciones financieras o créditos hipotecarios tradicionales y un 3% que compra al contado. Mientras va bajando el precio, evidentemente va creciendo la participación de las instituciones financieras y va decreciendo el sector Mi Vivienda. Entonces, con esos rangos de precios y esas participaciones tenemos una idea bien clara de cómo se está comportando el mercado en cuanto a venta y en cuanto al financiamiento de la vivienda hoy en día. El siguiente, por favor. Vamos con las conclusiones. Entonces, tenemos un mercado que está creciendo en el sector Mi Vivienda, en el sector vivienda social, pero en el sector de vivienda social que no es el sector de más bajos recursos. El sector de más bajos recursos está creciendo muy poco, a velocidades muy lentas, ¿no? Y esa es la tarea fundamental a revertir. Luego necesitamos pues poner oferta en el mercado para esos sectores, seguir con el tema de Mi Vivienda, continuar. El bono verde que ha implementado hace cuestión de 1 año y medio el Ministerio de Vivienda a través del Fondo Mi Vivienda, es un proyecto muy interesante que ha ayudado a dinamizar mucho el sector y que hay que continuar trabajándolo, pero poniendo mucho enfoque también en el sector de techo propio. Bien, como estamos ya contra el tiempo, nuevamente quiero agradecer a esta entidad, Censico,
y dar algunas conclusiones y algunas recomendaciones de la Cámara de la Construcción, no sin antes felicitar ese esfuerzo por escucharnos a todos los involucrados, para darles algunas pautas, para dar algunas sensaciones y sentimientos y experiencias, sobre todo del comportamiento del comprador, de la familia que necesita una vivienda, para proyectar reglamentos, para proyectar normatividad que ayude a todos y ayude al país a que el sector de la vivienda, a que este importante y fundamental sector de la vivienda, fundamental porque, como ya lo dijimos, satisface necesidades básicas, necesidades esenciales del ser humano, se desarrolle de forma adecuada y se multiplique, que es lo que todos esperamos. Muchas gracias.